...161... Desde obtener una comida regular cocinada por humanos hasta obtener un nombre, Witefuri, que se ajusta a su belleza y fuerza. Amaba a los nuevos humanos. Y fue entonces cuando Witefuri decidió que era su nueva colonia. Incluso los llevó a su escondite de cosas brillantes, y a uno de ellos en particular le gustaron mucho. Witefuri había recolectado muchas de las cosas brillantes a lo largo de los años para decorar su cueva, por lo que pensó en deshacerse de ellas primero. Pero luego, cuando uno de los sombreros de paja mostró más que suficiente interés, estuvo más que dispuesta a dárselos todos. Witefuri había conocido a otros humanos antes en la isla. La mayoría quedaron varados en el mar, y la mayoría de ellos eran hostiles, pero parecía que ese no era el caso de los compañeros de tripulación del chico del sombrero de paja. Se hacían llamar los piratas del sombrero de paja, y todos ellos eran fuertes. Lo suficientemente fuerte como para hacerse amigo de los gigantes de la isla. Además, todos ellos no eran hostiles hacia ella y la aceptaban tal como era. Pero mirando hacia atrás, puede que no sea la más extraña de su nueva colonia. Estaba este tipo chispeante, que era un mono de 6 brazos, y también había un rey del mar y Fishman en la tripulación. Además, tampoco le tenían miedo, bueno, casi todos. El pato, Karoro, la mascota de Vivi, le tenía bastante miedo. Pero, de nuevo, Witefuri confundió al pobre pato con comida. Realmente fue un error honesto. Tenía un gusto especial por la carne de ave, y estaría mintiendo si Karoro no se viera muy apetecible. Con todas las cosas que estaban pasando, no se arrepintió de dejar su tierra natal. Hizo nuevos amigos, encontró una nueva colonia que la aceptó. Tal vez así era como se suponía que debían ser las cosas. Y mientras que otros de los piratas del sombrero de paja despertaron su curiosidad, fue sobre todo Vivi quien ganó su interés. Witefuri también descubrió que la tripulación estaba mezclada con bichos raros. Siempre peleando unos contra otros, pero en realidad sin lastimarse unos a otros. Lo llamaban entrenamiento raro. Pero, de nuevo, disfrutó este entrenamiento. Tratando de perseguir a Sparky en el cielo, mientras esquiva sus balas. O tratando de atrapar los peces que Luffy y Sanji pescaron en el mar. Esta tripulación era extraña, incluso sin alas, muchos de los miembros de la tripulación sabían cómo caminar en el aire. Luffy puede hacer muchas cosas raras con sus armas y su cuerpo. Zoro y Sanji podrían usar llamas, Kuina podría usar hielo. Kobe podría usar las garras de su cuerpo y superar cualquier daño letal encogiéndose de hombros. Y también estaba el tipo Bartolomeo, que podía invocar escudos transparentes. Todos ellos eran raros y, en cierto modo, Witefuri se encontró encajando perfectamente. Su otra razón para quedarse era la chica de cabello azul. Vivi. Ella fue la primera en mostrarle amabilidad, salvarle la vida y ayudarla a encontrar nuevos amigos. Podría ser una serpiente, pero Witefuri le devolvería su amabilidad. Con el paso de los días, Witefuri se había acostumbrado bastante a la vida en el Going Merry. Su presencia, sin embargo, no era buena para la presión arterial del pato supersónico Karoro. El pobre patito se cagó de miedo cuando la conoció. Principalmente porque casi se convirtió en una comida. En general, las serpientes eran un depredador que la mayoría de los patos, o cualquier animal en general tendía a evitar. Sparky no entró en la categoría por su genialidad, pero difícilmente se puede decir lo mismo del pato. De todos modos, la dinámica entre el pato y la serpiente se volvió aún más divertida cuando ambos competían por la atención de Vivi. Parecía que en el exterior Witefuri actuaba rudo y duro, pero ella se estaba convirtiendo más en una diva de la atención. Haciendo movimientos extraños con sus alas, como un pájaro para llamar la atención de Vivi o de los otros compañeros de tripulación, persiguiendo pájaros desafortunados para llevárselos a Sanji, para que ella pudiera comer e incluso ayudar a Akchan y Luffy a pescar. La serpiente también estaba asombrada por las extrañas habilidades que poseía la tripulación. Pero pronto se acostumbró.
Si bien solo pasaron 3 días desde lo que los demás le dijeron, no estaban cerca de su próxima isla. Whitefury estaría mintiendo si dijera que no estaba emocionada ante la perspectiva de aventurarse en la nueva tierra. El mundo era grande y ella quería verlo. 162. Esto es bastante sorprendente, dijo Sabo, mientras hojeaba las páginas del libro. Todavía no puedo creer que hayamos encontrado una mina de oro así en Little Garden. Dijo esas palabras principalmente para sí mismo, ya que estaba dentro de la sala de almacenamiento, sentado en el suelo revisando los libros. Los mismos libros que habían coleccionado de los estantes de los piratas de Black Moon. Y había un montón de ellos, llenando por completo la sala de almacenamiento por la mitad, pero todo valió la pena. Especialmente porque estos libros pueden dar pistas sobre el antiguo reino y la gente de antaño. Los libros tenían mucho conocimiento en ellos. El navegante de los piratas de la Luna Negra no solo les dejó los libros, pero también tuvo la amabilidad de darles una pose de tronco que ya estaba configurada para la siguiente isla. Eran más que simples exploradores ordinarios, los libros detallaban muchas cosas que la mayoría de los piratas pasarían por alto. Tal vez por eso se cayeron. A los marines y al gobierno mundial no les gusta que la gente husmee en esas cosas. Sabo pensó sombríamente en el incidente de Ohara. La carta de Tsurara no decía nada al respecto, pero por lo que apuntaba, podrían tener cierta animosidad contra el gobierno mundial. O bien, ¿por qué guardar libros con el conocimiento de antaño? ¿Por qué enarbolar una bandera pirata? Todo apuntaba hacia ello. Aún así, Sabo no podía estar seguro. El navegante, Tsurara, no dijo nada sobre su muerte. Pero en realidad quería saber cómo terminaron las cosas para ellos. Esa era la razón por la que estaba revisando los libros. Eso y también, porque quería ver si podía encontrar algo útil para su causa. Al igual que Vivi, Sabo también podía entender el idioma antiguo. Y en realidad fue un shock para él, más como un dolor de cabeza. Literalmente así. Parecía que mientras estaba de vuelta en el reino de Goa, sus padres biológicos lo habían obligado a aprender el idioma de antaño, principalmente porque era algo de lo que se jactaba en los círculos nobles. ¿Quién sabía que esto sería útil aquí? Nadie en la tripulación, excepto Luffy, sabía de su cierta herencia. Y Vivi podría haberlo sospechado también, pero no le importaba. Había pasado esa vida, ahora era Sabo de los revolucionarios. Era irónico que también resultara ser un noble caído. Vivi estaba principalmente repasando los libros que Kuina tenía sobre ciertas técnicas de hielo, Verf como ella decía, traduciéndolos para que la espadachina pudiera mejorar sus habilidades. Entonces, como Sabo tenía habilidades adicionales en el idioma, Nami le había pedido que tradujera el libro de registro. Al menos las primeras páginas del mismo, principalmente las páginas en las que entraban detalles sobre los climas de Drum Island y el reino de Arabasta. Los libros tenían al menos 300 o 400 años. Sabo dudaba que ayudaría a Nami. Pero para su sorpresa, parecía que el patrón del clima no cambiaba mucho a lo largo de los años. Como antes, no tuvieron que pasar por una andanada de extraños patrones climáticos. Entonces Sabo podría darse una palmadita en la espalda por ayudar a traducir el libro de registro para ella. ¿Sigues ahí?, preguntó Luffy mientras sacaba la cabeza. Sabo miró desde su libro. Sí, todavía estoy tratando de encontrar alguna historia interesante en todos ellos. Luffy entró en la sala de almacenamiento, frotándose la barbilla. Sí, pero creo que necesitamos más espacio por aquí, el depósito está lleno. Por suerte, Nami tuvo la amabilidad de guardar todo el oro en su propia habitación, o no podríamos entrar aquí. Dijo divertido. Sabo se rió al escuchar a Luffy. No encontraron oro en el barco fantasma, pero antes de dejar a la serpiente alada, Whitefury había sacado todas las cosas brillantes de su cueva. Ella no quería dejar que las cosas brillantes cayeran en las manos equivocadas y las iba a tirar al pozo de lava del volcán. Pero Nami, siendo la ladrona gata que era, pudo llegar a ellos lo suficientemente rápido antes de que se hundiera unos metros. ¿Cómo podrías preguntar? Bueno, realizó una combinación perfecta de Zoro y Heppo. Casi la mitad de la tripulación quedó estupefacta por la hábil ejecución.
Nami no era de ninguna manera débil, diablos. Todo el entrenamiento al que Luffy la había sometido se estaba mostrando, dándole los músculos necesarios que necesitaba para usar Rokuseki. Aún así, Nami todavía estaba cayendo de bruces cuando en realidad trató de usar a Zoro. Entonces, por supuesto, sorprendería a todos cuando no solo usó a Zoro, sino que de alguna manera logró derribar a Zoro y Heppo, solo para salvar una bolsa de oro. Aunque, podría ser solo una casualidad. Como Nami no pudo repetir ese tipo de actuación. Honestamente, Luffy encontró todo divertido. A White Fury tampoco le importaba si Nami tenía su oro. De hecho, invitó a Nami a mirar dentro de su antigua cueva, porque, por supuesto, había más bolsas de oro y joyas dentro. Eso en realidad les dio muchos fondos, más de los que necesitaban en este momento. Pero Luffy no tiraría ninguno de ellos. Principalmente, porque estaba tratando de pescar cualquier contrato del mercado negro que vendiera frutas del diablo u otras cosas aquí. De todos modos, deberías venir, Sanji está llamando a todos para cenar. Sabo parpadeó. ¿Ya? Wow, ni siquiera sentí el tiempo pasar. Dijo mientras marcaba la página, antes de cerrar el libro. Sabes, necesitamos un experto en idiomas en la tripulación, tú y Vivi se están espaciando últimamente. Dijo a Luffy, y Sabo asintió. Y también necesitamos un médico. Luffy tenía razón, porque aunque las habilidades de Sabo y Vivi eran buenas, no eran del nivel de un experto, algunas de las traducciones simplemente resultaron extrañas. Pero por ahora, hicieron lo que pudieron. Estoy seguro de que podrá encontrar personas capaces para la tripulación. Luffy sonrió. No puedo estar más de acuerdo. Vamos a cenar algo. 163. Pasó otro día, el cuarto día después de salir de Little Garden. Afuera, Kuina estaba tratando de usar su nueva comprensión para usar mejor a Biff. Y tener a alguien como Zoro que usó el elemento opuesto ayudó en ese sentido. Mientras que Sanji también podría usar llamas. Zoro era el que tenía espadas. Una canción de hielo y fuego recorrió el Going Merry. Como ambos espadachines usaron a Heppo y lucharon en el aire, usando libremente su elemento. Ellos tampoco se estaban conteniendo. Como a ambos les gustaba mucho el Going Merry, tampoco tenían que preocuparse por los daños. Con Sparky, Luffy y Sabo en cubierta, estaban seguros de que sus ataques elementales no dañarían a Merry, a medida que la batalla de choque de acero continuaba. Parecía que Kuina estaba pasando por un mal momento contra Zoro. Mientras, sí, estaba probando un nuevo estilo de batalla con Biff, tratando de reducir el calor de su cuerpo para comprender mejor su elemento y conectarse con el hielo. Pero debido al rápido crecimiento de Zoro y al uso de las llamas, Kuina no estaba teniendo un momento fácil. No es que ella lo quisiera de otra manera. No sé qué estás tratando de hacer aquí, pero ¿estás seguro de que este es el camino correcto? Zoro preguntó mientras chocaba las espadas con Kuina. Te has vuelto más lento después de que comenzaste a probar tu nueva técnica. Llámame escéptico, pero no veo cómo eso podría ayudar en una batalla. Con eso, empujó hacia adelante, atacó con su espada derecha y la espada en su boca, obligando a Kuina a tomar una posición defensiva antes de usar la otra espada para apuñalarla en su punto débil. Pero Kuina pudo esquivarlo fácilmente, usando a Zoro. Pero Zoro no la dejó ir más lejos, antes de que la siguiera y chocara las espadas de nuevo. Bueno, puede parecer bastante contraproducente en este momento, pero como dicen los libros, incluso solo haciéndolo durante unos días, puedo sentirme más conectado con el hielo. Es difícil de explicar, pero tengo que confiar en el proceso. Supongo. Dijo Kuina, antes de ser empujada voluntariamente hacia atrás, sorprendiendo a Zoro, mientras le daba una patada espartana. Separando a los dos. Zoro tosió mientras trataba de estabilizarse antes de que sus ojos se abrieran cuando la temperatura en el aire bajó mucho más. Huracán de Sakura congelada. Un poderoso viento arremolinado que creó una tempestad de viento helado, junto con pétalos de hielo, como las hojas de Sakura, y atacó a su enemigo, con la intención de envolverlos en hielo y cortarlos en pedazos con las hojas afiladas congeladas. Zoro usó apresuradamente su Nosarashi para invocar una andanada de llamas que fueron aplastadas con el hielo, creando una explosión de hielo y fuego, que generó una niebla sobre el Going Merry.
Kuina miró la nube de niebla, antes de que de repente avanzara, solo para perder algunos mechones de su cabello cuando la espada de Zoro la falló. ¿Qué demonios? ¿Cuándo llegaste allí?, preguntó Kuina. Zoro cruzó sus espadas hacia adelante, adoptando una postura agresiva. Como dije, te has vuelto más lento, o podría ser yo, quien se ha vuelto más rápido. Antes de que de repente desapareciera de su lugar, Kuina tuvo que usar un corte horizontal rápido, la energía helada creando una luna creciente como un corte, mientras chocaba con Zoro, pero incluso ella fue empujada hacia atrás. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar. Kuina sonrió. Bueno, ¿qué sabes? Te hiciste más rápido. Date crédito, cabeza de repollo. Ella empujó hacia atrás, pero recuerda, no eres el único que está apuntando a la cima. Y un día, incluso podría congelar tus llamas. ¿Cómo dejaré que eso suceda? Zoro sonrió. Mis llamas serán más fuertes que el mismo sol. Y deja de llamarme cabeza de repollo. Palabras en negrita, dijo Kuina, para una cabeza de repollo. La respuesta de Zoro fue solo un gruñido, antes de que comenzara a atacar furiosamente. Mientras que el manejo de la espada de Zoro era como el de un toro salvaje. Aprovechando todos los rincones a su favor, siendo impredecible. El de Kuina era totalmente lo contrario. Era elegante y elegante. Mientras ambos se enfrentaban, los pasajeros del Going Merry observaron el espectáculo con la misma cantidad de asombro y anticipación. Este fue quizás su tercer partido. El primer partido fue una victoria para Kuina, pero su segundo partido fue un empate. Luffy silbó mientras observaba perezosamente el espectáculo entre sus compañeros de tripulación. El crecimiento de Zoro fue el más notable en la tripulación, pero en cierto modo tenía sentido. Kuina luchó solo contra el Capitán Kuro, no estaba cerca de erizar sus plumas. Lo mismo para Sanji, Arlong fue un paseo por el parque para él, pero el caso de Zoro fue diferente. No solo luchó contra Mihawk, sino que perdió contra él, en una batalla cercana a la muerte. Y cómo funcionaba el mundo por aquí, eso era un estímulo más que suficiente para el crecimiento orgánico del espadachín de cabeza verde. Y Luffy no estaba juzgando a sus otros compañeros de tripulación, pero Zoro tenía más impulso en él. El partido contra Mihawk le mostró cuán absolutamente débil era. Y ahora tenía impulso más que suficiente para alcanzar su objetivo, más que Kuina y Sanji. Pero estaba seguro de que el rápido crecimiento de Zoro no estaba siendo pasado por alto por ellos. En este momento, casi sus tres luchadores principales estaban en pie de igualdad. No quería tener favoritos, pero si los otros dos no daban todo, Zoro los superaría. 164. Otros días pasaron de esta manera. Incluso con Momo tirando del Going Merry, pasaría mucho tiempo antes de que pudieran llegar a la siguiente isla. Dependiendo del clima, teóricamente, debería tomar alrededor de un mes y medio navegar desde Little Garden hasta Drum Island. La distancia no era tan larga, pero el clima era el principal desafío en Grand Line. Aún así, con la velocidad de Momo, el tiempo necesario debería haber sido menos de la mitad. Incluso cuando Momo no estaba tirando activamente de la nave, gracias a Nami, el tiempo necesario se redujo mucho. Con la ayuda adicional del libro de registro de los piratas Black Moon, Nami pudo usar las rutas seguras donde el clima no es tan cambiante como otras. El navegante de los piratas del sombrero de paja estaba muy agradecido por eso. Nami estaba emocionada y muy feliz con la ayuda que le brindó el libro de registro. Le dio información valiosa sobre las rutas más seguras que se pueden tomar de una isla a otra. Nami nunca lo admitiría, pero esto era más que un simple tesoro para ella. También le hizo preguntarse cómo un navegante tan habilidoso terminó así. Pero dejó sus pensamientos a un lado, esperaba que nada de eso le sucediera a su tripulación. Su corto tiempo aquí, realmente disfrutó de cómo iban las cosas. Nami dejó de reflexionar y comenzó a concentrarse en dibujar su mapa. El libro de registro ayudó con eso también. Mientras la navegante de cabello naranja estaba ocupada con sus deberes, afuera en la cubierta casi todos los miembros de los piratas del sombrero de paja estaban discutiendo algo. Fue después de su habitual sesión de entrenamiento. Casi todos ellos se veían peor por el uso. Incluso Usopp estaba un poco magullado por el entrenamiento. Sin embargo, todos se arreglarían después de unas horas de siesta.
El mundo funcionaba extrañamente de esa manera. Con la ética de trabajo de Luffy, casi todos los miembros de la tripulación pusieron todo de su parte en el entrenamiento. Más aún cuando trajo resultados. Ahora casi toda la tripulación conocía al menos una de las técnicas de Rokuseki. Y eso decía algo, ya que incluso los marines experimentados no podían aprender ni una sola de las técnicas. Mientras que la gente podría lanzar la palabra talento allí, y llamarlo un día. Luffy no lo hizo, él creía que con un entrenamiento adecuado real, peleas constantes y una buena nutrición, debería ser posible que cualquiera se fortaleciera, si estaba dispuesto a trabajar. Después de la brutal sesión de entrenamiento, todos estaban sentados en la cubierta, tratando de recuperar el aliento o escuchar las indicaciones de Sabo. Luffy también estaba escuchando. Sabo se rascó la barbilla pensativamente. Bueno, lo que dijiste sobre Aki es correcto hasta cierto punto, pero también está mal. Luffy inclinó la cabeza. Pero funcionó para mí. Sin embargo, cuando pude ganar suficiente fuerza y fuerza de voluntad, pude desbloquear Aki o al menos el aspecto armamentístico de él. Incluso si solo pude usarlo durante unos segundos, aunque incluso cuando comencé mi viaje, solo podía usar armamento Aki para cubrir uno de mis puños durante unos 5 minutos más o menos, antes de drenarme. Ese tiempo se redujo aún más si quería cubrir mi Naginata con él. Ahora, bien. Puedo hacer mucho más. El Aki de armamento de Luffy mejoró mucho, no estaba ni cerca de usar Aryo. Pero con la ayuda de Sabo estaba llegando allí. Sabo realmente tenía una habilidad especial para armamento Aki y con cada sesión de combate, Luffy podía sentir que su Aki se fortalecía. Ahora, Luffy estaba tratando de aprender Gearford con él. O al menos la variante serpiente de la misma. Estuvo muy cerca de aprenderlo, pero no fue fácil en ese sentido. Sabo asintió y levantó un dedo. Pero olvidaste algo, desbloqueaste el camino de tu conquistador antes de desbloquear armamento u observación. Y después del conquistador pudiste aprender observación, no armamento. Así que tu caso no es el óptimo. Déjame hacerte una pregunta, hazlo. ¿Crees que la fuerza de todos es la misma? Vamos a comparar entre un humano normal y un Fishman. Luffy bromeó con su hermano. Por supuesto, un Fishman sería 10 veces más fuerte que un hombre normal. La genética, su herencia y el hecho de que la mayoría de ellos vive cerca del fondo del mar la mayor parte de sus vidas, les da un mayor aspecto para ganar fuerza. Ahora reemplaza a Fishman con Kians, son incluso más fuertes que un humano normal, dijo Sabo. Bueno, esa es la cuestión, mira, es por eso que creo que Kuina, Zoro y Sanji no pueden despertar su Aki. Todos ellos son lo suficientemente fuertes, en comparación con los humanos normales. Y estoy seguro de que incluso podrían vencer a los piratas débiles. En el nuevo mundo que pueden usar Aki, pero desbloquearlo requerirá algo en lo que deben creer. Aki en su mayor parte tiene dos aspectos, la parte física y la voluntad sobrenatural. Este último no puede ser controlado, solo el anterior. Los demás asintieron. 165. Sabo continuó. La mayoría de las veces, cuando alguien se fortalece físicamente, también tiene más voluntad. Es un proceso parejo, y ahí es donde radica el problema. La gente confunde, pensando que tener más fuerza que alguien significa que tienes más fuerza de voluntad que ellos. Lo cual está mal. Como un gigante que puede levantar una montaña, pero no puede usar Aki. Mientras que un humano que ni siquiera puede empujar una montaña puede hacerlo. Así que creo que ustedes lo están haciendo de la manera incorrecta. Son lo suficientemente capaces físicamente, solo necesitas captar el aspecto de la fuerza de voluntad. Entonces, ¿ya tenemos suficiente fuerza para desbloquear Aki? Zoro fue el que preguntó. Sabo giró su hombro, no estoy seguro, pero ustedes son lo suficientemente fuertes por lo que puedo ver. Solo necesitan algo, una especie de gatillo, que los obligue a llevar su fuerza de voluntad al mundo y manifestarse. Como Aki. Sabo continuó. Todos sabemos que Aki es de 3 tipos, pero todos provienen de la misma fuente de fuerza de voluntad. En el ejército revolucionario, cuando los luchadores talentosos son entrenados en Aki, comienzan con la observación, los familiariza más con Aki y cómo fluye, luego continúan con armamento.
pero hay pocas excepciones que rompen esa regla y pueden desbloquear armamento primero. Luffy se frotó la barbilla, e incluso después de desbloquear el Haki de Conqueror, fue y aprendió observación primero y luego armamento. Así que entendió de dónde viene Sabo. Entonces, estás diciendo que primero deberíamos concentrarnos en la observación, pero Kuina está muy cerca de desbloquear el armamento. Ahora, hacer que aprenda la observación tomaría mucho tiempo, ¿no es así? Sabo negó con la cabeza. Bueno, Kuina y Zoro están cerca de desbloquear armamento. Todos estaban sorprendidos, especialmente Zoro. Luffy también se sorprendió, pero luego se dio cuenta de que el Haki de observación de Sabo estaba por encima de él, por lo que, por supuesto, podría darse cuenta de ese detalle. No es por molestarme, pero fui una de las excepciones que desbloqueó armamento primero y observación segundo. Así que puedo dar algunos consejos al respecto, dijo Sabo. Luffy levantó una ceja. ¿Cómo desbloqueaste armamento antes de la observación? Hay una historia que no está allí. Sabo sonrió con tristeza. Bueno, cuando llega el momento y te encuentras en un rincón, entonces hay que hacer o morir. Tus creencias se ponen a prueba, y no quería morir. Se rió sombríamente recordando esos días. Creo que para mí, salvar a Koala fue el principal catalizador que sacó a relucir mi Haki, ya lo sabía desde hace un año. Así que tuve una buena cantidad de peleas con otros miembros de los revolucionarios que tenían Haki, pero yo no pude desbloquearlo, pero cuando me pusieron en esa situación, mi Haki se manifestó como una armadura invisible para proteger a mis amigos. Suena poético, cuando consideras que la definición de armamento Haki es una armadura invisible. Suena cursi para mí. Y estoy seguro de que no estás ni cerca de mi nivel de amistad. Luffy dijo con el pecho hinchado, mientras Sabo se reía. Zoro, Kuina y Sanji no dijeron nada. Para ellos, la primera vez que vieron a Haki fue cuando Luffy se enfrentó a Mihawk. La sensación abrumadora, la impotencia, todo eso, podían recordarlo claramente. Incluso si Luffy había usado armamento Haki antes, no pudieron verlo. Pero cuando tanto Mihawk como Luffy chocaron, pudieron ver claramente la negrura de armamento Haki. Eso fue lo mismo para los miembros más nuevos de la tripulación también. Cuando Bartolomeo preguntó qué era el armamento Haki, no pudo verlo durante unos días, incluso si Luffy cubrió todo su brazo con Haki, no pudo verlo. Pero sabía que había algo allí, pero después de unos días de entrenamiento y entrenamiento con Luffy, también estaba empezando a ver armamento. Entonces, para la gente normal, armamento Haki era invisible, pero para alguien que constantemente entrenaba con usuarios de armamento Haki, incluso si ellos mismos no tenían observation Haki, finalmente obtuvieron la capacidad de verlo. Mientras esto sucedía, Sanji estaba en su propia mente, pensando en cosas y habló. ¿Qué hay de mí? Sabo y Luffy, que se estaba riendo, miraron al cocinero. ¿Estoy lejos de desbloquear armamento Haki? Preguntó. También estaba muy ansioso por desbloquear armamento Haki, principalmente porque entonces podía usar llamas más poderosas. Bueno, Sanji, creo que tu velocidad de reacción e instinto son más adecuados para el Haki de observación, algo similar a Kobe, así que es posible que tengas que seguir la ruta tradicional, dijo Sabo. Mientras que Sanji estaba un poco decepcionado, Kobe estaba muy ansioso. Aún así, incluso con todo el entrenamiento con los ojos vendados, Kobe sabía que no estaba cerca de desbloquear el Haki de observación. Luffy miró a Sanji y dijo, no te preocupes por eso, incluso yo también fui por esa ruta. El Haki de observación es tan importante como el armamento. ¿Qué puede hacer un usuario de armamento, si no puede golpearte? Él dijo. Eso también trae otra cosa a la mente, el Haki de observación puede ayudarte a adivinar desde dónde podría atacar tu oponente, pero si tienes mayor velocidad, incluso si lo saben, no podrán reaccionar rápido. Luffy recordó cómo en el canon las hermanas Boa quedaron estupefactas por la velocidad de Luffy y no pudieron golpearlo. Sí, me olvidé por completo de eso, dijo Sabo. Lo mismo con armamento Haki, incluso si alguien cubre completamente su cuerpo con armamento Haki, si su Haki no es lo suficientemente fuerte, con un ataque lo suficientemente fuerte, puede atravesarlo. Recuerda que armamento Haki puede ser invisible para algunos, pero definitivamente no es invencible.
Tengo algunos usuarios de frutas del diablo que tienen una piel aún más dura que los usuarios regulares de aquí de armamento.